Y lo anunciado, nos encontramos ya con el economista Kurt Burneo, que como se conoce, él es miembro del equipo de economistas que está revisando el plan de gobierno de Ollanta Humala, y quien se dice estaría de alguna manera detectando y buscando los cambios que se van a realizar en este proceso de consenso, según dicen, señor Burneo. Qué duda cabe. Pero estamos hablando, claro, de consensos, pero también de cambios. Hay cambios sustanciales. Hemos tenido acceso a algunos puntos y todo indica que sí. Depende cómo lo mire, ¿no? Cuando se buscan consensos, obviamente, por ejemplo, uno discute de un mismo propósito, pero probablemente los caminos, digamos, sean mucho más graduales que los inicialmente establecidos, por darle un ejemplo. Además, la lógica es, si el 31%, ¿no es cierto?, que es la votación que tuvo el señor Humala con el plan inicial, 31% no es mayoría. Obviamente, la búsqueda de consensos tenía que darse, y eso implica convocar a fuerzas, convocar a personas, como ha sido en el caso de nosotros, claro, eso para poder, digamos, eso es saludable, optimizar, si se quiere, eso es saludable, la propuesta, todo el mundo, ¿no?, lo ha celebrado, pero ese 31% precisamente votó por ese plan grueso y muy específico, que habla de cosas que a muchos le ponen los pelos de punta, como estatizaciones y impuestos muy agresivos, como a los de la herencia, que veo que ya los están eliminando en la revisión que han hecho. Pero ¿qué hay de esta gente que sí creyó en el plan original, de este 31%, y que no le hace mucha gracia votar ahora por un plan que se asemeja más al de Toledo, al de PPK? A ver, vamos siendo muy claros. Aquí no estamos hablando de desnaturalizar lo que inicialmente se planteó. La propuesta fundamental de Gana Perú es crecimiento con inclusión. Eso, en el primer plan, como en el documento sobre el cual se está trabajando el equipo técnico, que es compromiso con el pueblo peruano, siendo este último documento lo que va a marcar una suerte de la hoja de ruta. Este documento, al igual que el primer plan, tienen un eje fundamental, e inclusive yo diría al igual que el plan de Perú posible en su momento. Por eso, pero crecer, digamos, aumenta la riqueza, pero ¿cómo hacemos para que la vida diaria de nuestros compatriotas, esos que están viendo la prosperidad pasar nomás, puede cambiar para favorable? Pero digamos, eso es como objetivo, como meta. Y eso de alguna manera se lo están planteando también otras tiendas políticas. Todos están en ese momento interesados en la inclusión. A ese cómo es que vamos. Por ejemplo, de lo que hemos tenido, digamos, la información a la que hemos tenido acceso, que es de lo que se estaría de alguna manera definiendo en este plan. El tema de la promoción absoluta de la inversión privada, ¿no es cierto? Durante toda la campaña, Ollanta Humala decía que se tenía que revisar el Tratado de Libre Comercio, los TLCs en general, con los diferentes países. Se van a hacer cambios, por ejemplo, ahí, porque esa es una manera también de promocionar la inversión. Le explico. Para poder hacer una revisión en el sentido de un balance. Yo no puedo tomar decisiones de política pública si es que primero no sé cuál es el estado de situación. Lo voy a poner en términos muy claros. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, durante todo el periodo en que ha estado vigente, ¿qué ha significado en términos de exportaciones e importaciones? Por ejemplo, yo le pregunto a los agricultores pequeños nuestros que están nucleados alrededor de Conveagro, oye, ¿cómo te fue con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Si no te ha ido bien, entonces la tarea es cómo a través de las políticas públicas podemos mejorarle la competitividad a ellos, por ejemplo, para que puedan salir mejor parados respecto a este tratado. O dicho de otra manera, que mirando el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, está claro que están ingresando productos norteamericanos con subsidios de origen. Bueno, dentro de lo que es el margen, o sea, dentro de lo que es el acuerdo, lo que es el tratado, ¿qué márgenes de acción hay por el lado de las políticas públicas para que nuestros agricultores salgan mejor librados como consecuencia de la aplicación? Pero eso no implica cambiar lo que ya está. Pero es que no se puede hacer unilateralmente, Roxana, porque no se puede hacer unilateralmente, pero si llegan a esas conclusiones, ¿no implicaría una revisión? No, la idea, a ver, uno de los ejes, por ejemplo, de la propuesta de Gana Perú, está por el lado de cómo incrementamos la competitividad de nuestras unidades productivas. Y obviamente, cuando mejoramos nuestra competitividad, no solamente lo hacemos en la perspectiva de poder ingresar mejor a esas oportunidades de mercados más amplios que nos dan los tratados de libre comercio, sino cómo nos defendemos también
en términos de defender nuestras, valga la redundancia, nuestras participaciones de mercado como consecuencia de la entrada de productos, porque recordemos que es de doble vía. Claro, o sea, ¿podemos entrar a mercados externos? Sí, pero también, por ejemplo, los productos norteamericanos entran desgravados en algunos casos a nuestro mercado. Pero no era lo que decía Ollanthumala, pues en bueno, yo le digo, si usted revisa el documento Compromiso con el Pueblo Peruano, hay varias veces en que se menciona la palabra incremento de competitividad, empoderamiento de nuestras unidades productivas. Claro, pero eso también es, pero eso también es todo un tema, ¿no? El otro día en una entrevista en Panamericana Televisión, Ollanthumala decía, por ejemplo, estas cámaras, estos equipos de grabación, los pueden hacer en el Perú, ¿no? Y pueden competir. Y eso de alguna manera pues me hizo retroceder a otros tiempos en los que había que de alguna manera proteger a la industria nacional, ¿no? De las importaciones. Pero, eso se contempla, por ejemplo, y en qué términos y en qué marcos. En economía hay una cosa en la que yo particularmente creo, y una cosa muy sabia, que es la división del trabajo. Y otra de las cosas en donde definitivamente las políticas públicas deben de buscar empoderar fundamentalmente a aquellos sectores donde tenemos ventajas competitivas. No podemos producir de todo. Obviamente tenemos que concentrar nuestra producción en aquello donde tenemos ventajas. Y esas ventajas dinamizadas por la innovación y el conocimiento. Pero ¿usted piensa que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no nos ha beneficiado acaso como país? Al margen de analizar, ¿no?, a un nivel un poco más preciso cómo se están beneficiando algunos entes productores de nuestro país. Yo le digo, los tratados de libre comercio no son buenos o malos per se. Pero todo depende, mayores ganancias. Todo depende de las condiciones en que se negocien, ¿sí? Al final de lo que se trata, los tratados de libre comercio, que justamente existen porque no hay libre comercio, es que nosotros seamos exportadores netos, de eso se trata, pero además que a través de las importaciones incorporemos tecnología, incorporemos desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad de nuestra producción. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, le doy un dato. De cada $100 de exportaciones nuestras, solamente alrededor de $6 tienen componentes altos y medianos de tecnología. Quiere decir que $94 implica básicamente importar materia prima, materia sin procesar. Contrariamente, las importaciones, alrededor del 60% de nuestras importaciones tienen componente de alta y mediana tecnología. Ahí hay un desbalance. ¿Cuál es el problema? Sí, pero ¿a quién beneficia más el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿A Perú o a Estados Unidos? ¿A quién le interesa más acceder al mercado de quién? A ver, el punto esa es la pregunta, ¿no? No, pero obviamente nos abre la posibilidad de entrar a un mercado muy grande como el mercado norteamericano, pero eso es una posibilidad, porque eso depende de cuán competitivas son nuestras empresas. ¿Cuán competitivo es un problema nuestro, no del Por tratado? supuesto, y eso es una tarea en términos de políticas públicas, porque si no, el tema de los tratados de libre comercio sería pues una suerte de piedra filosofal que lo arreglaría todo. Es una oportunidad de entrar a mercados más grandes, pero la tarea está en cómo hacemos, mejorando la competitividad para que aprovechemos efectivamente esos mercados más grandes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eso va a significar que de repente, digamos, incrementar los aranceles, de alguna manera frenar estas importaciones hasta que la industria nacional empiece a fortalecerse? Que esa era mi preocupación también inicial, que me recordaba épocas de Velasco o de Chávez, que apuntan por ese lado. Lo que pasa es que no discutamos en términos de etiquetas, sino discutimos en términos prácticos. Recuerda ese tipo de medidas. Prácticos, o sea, los economistas actuamos en términos prácticos. Aquí de lo que se trata es de mejorar la competitividad. ¿Cómo la competitividad, por ejemplo, implica, por decirle cosas concretas, el Estado, o en general, el gasto o la inversión en innovación y desarrollo tecnológico en el Perú actualmente es 0.15 del PIB. ¿Qué es lo que proponemos? Llevar esa inversión del 0.15 al 1%. ¿Quién va a hacer la investigación a nivel básico? Las empresas no, porque son unidades económicas pequeñas las que tenemos. Lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado entonces tiene por eso que tener una capacidad de captar tributos mayor para poder financiar esto. ¿De qué manera se incrementa la competitividad? Además del acceso a desarrollo tecnológico, por ejemplo, a lo que es empoderamiento en capacidades de gestión. Hay un problema y es que muchas veces hay oportunidades de negocio, pero a veces no hay adecuada capacitación en cuanto a lo que es gestión de negocios. Tercero, acceso, por ejemplo, a servicios financieros. Un dato, de 4 millones actuales de micro y pequeño empresas, solamente 1.3 millones tienen acceso a servicios financieros. 2.7 millones con libre iniciativa privada no acceden a servicios financieros.
Y si uno revisa la literatura económica sobre determinantes del crecimiento, el tema del acceso a servicios financieros es una variable fundamental. El Estado no puede seguir cruzado de brazos frente a esta carencia que es flagrante. ¿De qué manera, además, por ejemplo, podríamos empoderar la competitividad? Por ejemplo, a través de los trámites. Hay mucha pérdida en términos de tiempos y recursos en los laberintos de trámites que tienen que hacer nuestros empresarios. Esto es un conjunto de servicios que se van a poner a disposición de las unidades económicas con una finalidad fundamental: incrementarles la competitividad. Porque si no incrementamos la competitividad, Roxana, podríamos tener un montón de tratados de libre comercio. Pero estábamos hablando del tema de capital serían humano. Unos saludos a la bandera, porque no podríamos efectivamente hacer uso de ellos, porque efectivamente no podríamos entrar a esos mercados más grandes. Por ejemplo, ha hablado de usted no ha hablado, hemos tenido acceso a esta información que se dice que en esta oportunidad no habría nuevos tributos, excepto en el caso de los excedentes de las empresas mineras, ¿no es cierto? O sea, en el plan que van a presentar la próxima semana, ¿no se contemplarían nuevos tributos? En eso no hay la información está... No hay ningún tributo adicional. Lo único que va a pasar... La herencia, todas estas cosas que originalmente están en el documento original. No hay. Los tachamos entonces del yo le digo, nosotros estamos trabajando con este documento. Ese es el plan entonces. Este documento, este es el qué. Detalles. Este es el qué. La tarea para nosotros es el cómo. Y en el cómo no hay nuevos impuestos. No hay incremento de tasas. Lo único en donde sí vamos a modificar, y ojo, sin que perdamos competitividad respecto a otras plazas de inversión alternativas, es en el caso del sector minería, pero cuidando en no perder competitividad, claro está. Ese tema de apoyarse tanto en las sobreganancias mineras, cuando es en realidad un factor inestable para la economía, porque si mañana el precio del oro, del cobre bajan, nosotros nos quedamos sin este dinero, y si es un dinero del que dependen, por ejemplo, programas como Pensión 65, pues entonces, ¿qué pasa? Ese año no podemos pagar la Pensión 65. ¿Cómo nosotros basarnos, fundamentar planes económicos en algo que no tiene algo garantizado en la estabilidad económica? Te respondo muy claro. Nosotros en ningún momento estamos basando el costeo de los programas sociales en solamente, remarco, en solamente el incremento de la contribución fiscal de minería, porque es obvio, los precios de los minerales no van a estar eternamente altos. Está considerado, por ejemplo, incrementar la base tributaria a través de la reducción de la elusión y evasión. Ejemplos, podría mencionar varios, pero inclusive es más. Pero eso de la reforma pero a ver, cuando el Producto Bruto Interno crece en 1%, la recaudación tributaria crece en aproximadamente 1.2%, solamente por crecimiento de la actividad económica, nada más que por eso, pero muy al margen de ello, obviamente, si tenemos una SUNAT debidamente empoderada, las situaciones de evasión y elusión se van a reducir. De lo que se trata es incrementar la base tributaria, o sea, no es verdad que estamos basando solamente la cosa en términos de lo que es la contribución fiscal de la minería. ¿Cómo van a aumentar la recaudación fiscal? Solamente te doy un ejemplo nada más, un ejemplo. Tú tienes en el impuesto a la renta 5 categorías de impuestos. La primera, que es la que grava alquileres, la segunda, rentas de capital, la tercera, utilidades, la cuarta, trabajo dependiente, y la quinta, independiente, y la quinta categoría, trabajo dependiente. Las rentas de quinta categoría tienen 3 escalones de tasas, 15, 22, 30. La de primera, 5%. ¿Sabes lo que genera esa heterogeneidad de las tasas? Que se ocurra un proceso de disfrazamiento de rentas. Es decir, generas el incentivo desde el momento que las rentas de primera implica pagar 5%, y las de quinta, 15, 22 o 30%, tasas mayores, generas el incentivo para que el evasor o el usor, ¿qué haga? Disfrace sus rentas, no me pagues por rentas de quinta, sino ponme en términos de rentas, por ejemplo, de primera categoría. Y te doy un ejemplo. Si un evasor o un elusor pone una empresa, y él es el gerente en esa empresa, su salario como gerente, por ejemplo, imagínate que está grabado con 15%, pero a su vez él es dueño de un local, y ese local se lo alquila a la empresa que él ha originado. El alquiler solamente está grabado con 5%. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es la tentación? Oye, no me pagues tanto como gerente, y esa renta págamela en la forma de alquiler. ¿Por qué? Porque pagándome como alquiler estoy grabado con 5%. Si tú me pagas en la planilla, estaría grabado con 15. 15 es mayor que 5. ¿Es un trabajo maratónico? No es maratónico, se trata de fiscalizar.
Y eso la SUNAT tiene que ser empoderada, ¿no? Digamos, algunos de los puntos a los que nos han indicado que estarían bien. Autonomía del Banco Central de Reserva. Se está dando todas las garantías para que este ente se pueda manejar así completamente autónomo, de tal manera que no pueda haber injerencia en tipo de cambio. Entonces, continuidad de las metas de control de la inflación, política fiscal contracíclica, ahorremos en los tiempos de bonanza. Ahorrar en los tiempos de vacas gordas para poder utilizar esos recursos en tiempos de vacas flacas. Y a la vez ahí hay una contradicción porque... Permíteme terminar porque la verdad que lo que yo quiero... que eso quiere guardar plata y a la vez invertir un montón en programas sociales. Pero bueno, Pero terminemos porque el punto al que quiero llegar es este plan, en verdad, pareciera sacado pues de las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski o de Alejandro Toledo, que se contradicen con el que estaba escrito antes de ese compromiso. ¿Qué garantía tiene usted de que estas propuestas son las que se van a la larga ejecutar? Roxana, no es por desmerecer a Pedro Pablo y mucho menos, digamos, a Alejandro, que es mi amigo personal, pero no tiene usted por qué rotular, por ejemplo, las buenas prácticas de política macroeconómica a nombres de personas. No se olvide, por propuestas que han estado en competencia en esa campaña electoral. Por ejemplo, yo fui viceministro de Hacienda en tiempo que Pedro Pablo era el ministro de Economía, así que de estas cosas alguna cosita debería saber, pero ni siquiera se trata de mi caso. Estamos hablando de un equipo de más de 40 profesionales que son los que han trabajado esa propuesta y que de alguna manera implica hablar como una hoja de ruta con las prácticas más o menos ortodoxas y conocidas en el mercado del adecuado manejo macroeconómico. Y digamos, a mí me llama más la atención porque también existe una bancada parlamentaria que va, digamos, a funcionar a partir del 28 de julio también, que entra ya a trabajar, que no necesariamente tendría que compartir estas propuestas. ¿Ustedes también han evaluado eso? Pues está claro que hay un Congreso fraccionado. No, está hablando de la bancada de Gana Perú. Digamos, Javier Díaz Hay mucha gente muy radical que, por supuesto, imagínate Javier Díaz Canseco aprobando pues estas medidas. A ver, esto sería cuestión que lo inviten a Javier, a ver si le parece malo a Javier, por ejemplo, que no se respete la autonomía del Banco Central. Ya conocemos, o, por ejemplo, yo le digo, si él me viene a hablar yo he conversado con Javier y hablar del tema de la autonomía del Banco Central, por supuesto que es algo razonable. El hecho de hablar de políticas contracíclicas como buenas prácticas, por supuesto. Y la inversión privada. No estereotipe. El caso de la inversión privada es absolutamente necesario porque la inversión pública es pequeñita en comparación con la privada. La inversión privada representa casi 3 veces lo que es la inversión pública. Está claro que si nosotros queremos propulsar el crecimiento, hay que promover la inversión privada porque es la parte gruesa de los procesos de inversión en el país. Bueno, eso no hay que tener miedo para nada, ¿no? Se nos quedan varios temas, lamentablemente. Podríamos conversar más rato, pero la televisión, el tiempo es corto. Da para largo, pero confiamos en que volveremos a contar con usted en los próximos días. Si me inviten, muchas gracias. Y en todo caso, estos cambios, estas observaciones, estos consejos que dan ustedes como asesores de Gana Perú, ¿cuándo van a estar publicados oficialmente? Va a hacerse de conocimiento público los próximos días, sin duda. Muy bien, muchas gracias entonces a Kurt Burneo, asesor en el tema del plan de gobierno de Ollanta Humala. Hacemos una breve pausa y regresamos con